Se tambalean los americanos porque para armar a Ucrania pone a prueba las reservas de armas de Estados Unidos, ya que la importancia de estas armas es para modificar la situación de la guerra a favor de Ucrania en contra de los rusos. Por otro lado, Alemania envía 190 millones de euros en armas y equipos a Ucrania. Alemania ha enviado armas y equipos por valor de más de cientos millones de euros, que equivale más o menos a 201 millones de dólares a Ucrania durante las primeras 8 semanas, tras la invasión rusa. Cabe destacar que aún con los masivos envíos de armamento de Estados Unidos y los países europeos a Ucrania, el ejército de Rusia es más grande y más poderoso que el de Ucrania, y en dado caso que tanto los Estados Unidos o Alemania, junto con los otros países europeos, intercedieran directamente por Ucrania en la guerra, que deseamos que no sea así, probablemente China podría interceder a favor de sus aliados rusos por la postura de estos últimos a favor del gobierno de Putin. Bienvenidos a Genka, el verdugo de la injusticia. Si les gusta este video, amigos, les pedimos que se suscriban al canal y nos regalen un like y lo compartan. En Gestión, el diario Gestión, decía: armar a Ucrania, a Rusia, armar a Ucrania para que enfrente a Rusia pone a prueba las reservas de armas de Estados Unidos. La importancia de esas armas para modificar la situación de la guerra es precisamente lo que el presidente Joe Biden espera destacar cuando visita el martes una planta del fabricante Lockheed en Alabama, que produce los misiles antitanques portátiles Javelin, los cuales han jugado un papel especialmente crucial en Ucrania en su guerra contra Rusia. Según los Estados Unidos, los enormes aviones C-17 despegan casi a diario desde la base de la Fuerza Aérea de Dover, Delaware, cargados de misiles antitanque Javelin. También antiaéreos Stinger, obuses y otras armas que Estados Unidos envía a Europa del Este para reabastecer al ejército ucraniano en su lucha contra el gobierno de Putin. La visita de Biden también estaba atrayendo atención a una creciente preocupación a medida que la guerra se prolonga. Estados Unidos podrá mantener la regularidad en el envío de grandes cantidades de armas a Ucrania y conservar al mismo tiempo las reservas que podría necesitar si en dado caso estallara un nuevo conflicto en Corea del Norte, o Irán, o en otras partes, o que China decidiera actuar a favor de los rusos. Se tambalea Estados Unidos por sus reservas que se están acabando. Sí, se están acabando sus reservas, y eso es lo que mantiene preocupados a los americanos. Esto podría ser un problema. La respuesta corta es probablemente sí, señaló Kanshan, coronel retirado de la Infantería de Marina y ex especialista gubernamental en estrategia presupuestaria, financiación de guerras y adquisiciones del Pentágono. Dijo que en los Stinger, donde estamos viendo los problemas de inventario más significativos, y la producción de ambos sistemas se ha visto limitada en los últimos días. Así lo apuntaba el coronel retirado de la Infantería de Marina. Nuevamente, esto afecta en gran medida a Estados Unidos porque se tambalea en dado caso que salieran otros tipos de enemigos, ¿sí? O se levantara otra guerra, obviamente en la cual ellos tuvieran que verse envueltos. Por otro lado, amigos, Alemania, por lo tanto, Alemania envía 190 millones de euros en armas y equipos a Ucrania.
Alemania ha enviado armas, equipos por valor de más de 190 millones. Aquí el Europa Press, lo exhibía, lo publicaba. Son 200 millones de dólares a Ucrania durante las primeras 8 semanas tras la invasión rusa. Así se anunciaba este día en el país germano. Desde el 24 de febrero y hasta el 19 de abril, así lo detallaba el ministro de Economía alemán. Esta cifra se compara con los más de 3.700 millones de dólares en armas y munición prometidos o ya entregados a Ucrania por Estados Unidos. Además, la República Báltica de Estonia ha proporcionado hasta ahora ayuda militar por más de 200 millones de euros a Ucrania. Esto fue 2 días después del ataque ruso a Ucrania. El gobierno germano decidió suministrar armas también a la zona de guerra, incluyendo los misiles antiaéreos, también bazucas y municiones, así como ametralladoras. Pero la enorme brecha entre los ejércitos de la pequeña Ucrania contra el grandísimo ejército de Rusia es muy grande. El desequilibrio entre ambas fuerzas, ¿sí? Armadas, aunque comparten mucho material, es notable, basta con echar un vistazo a la cantidad de dinero que las dos naciones gastan en defensa para darse cuenta de la brecha que es grandísima. Por ejemplo, miren, Ucrania gastó 4.700 millones de dólares en 2021, poco más de una décima parte de los 45.800 millones de dólares de Rusia, que cuenta con armamento nuclear, según el informe de The Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, por sus siglas en inglés, IISS, publicado el pasado mes de abril. El ejército de Rusia es más grande y más poderoso que el de Ucrania. Esto está muy claro. Las Fuerzas Armadas de Rusia tienen más integrantes, más armas, vehículos y mayor poderío aéreo que las ucranianas. Tan solo en el personal activo tenemos que Rusia tiene más de 900,000. Esto de personal activo, y Ucrania solo 196,000. El personal de reserva son de 2 millones de Rusia contra solo 900,000 de Ucrania, con una gran diferencia en este último de un 45% a favor de los rusos. ¿Será eso por lo cual los Estados Unidos se tambalean? Ya que al ver estos números se sienten inseguros de sus reservas, por lo que acabamos de mencionar aquí en esta emisión. Y eso sin mencionar los números de aeronaves que el gobierno ruso posee, que son más de 1.391 contra solo 132 de Ucrania. Es por eso el envío de armas de estos países a Ucrania, porque quieren doblegar a una potencia nuclear como lo es Rusia, pero que está muy lejos de ser una tarea fácil tanto para los Estados Unidos así como para los países de Europa, entre ellos obviamente Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros. Es algo increíble lo que esto pasa. Por otro lado, ¿sí? El EUS publicaba, ¿sí? Rusia no busca un cambio de régimen en Ucrania, sino garantizar la seguridad de donde el ministro de Exteriores ruso había ofrecido su primera entrevista a un medio europeo desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. De hecho, prácticamente muy poco vemos las opiniones rusas acerca de la guerra, y esta es la primera vez que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, da esta primera entrevista. Esto fue este mismo día 3,
¿sí? Decía que Rusia no busca un cambio de régimen en Ucrania, que esa es especialidad solo de los Estados Unidos. Ellos dicen que buscaban el garantizar la seguridad de la población del este del Donbass. Así lo comentaba el ministro de Exteriores. Este domingo había ofrecido su primera entrevista a un medio europeo al canal de televisión italiano Rete 4. Esto desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. El 24 de febrero añadía diciendo estas palabras. No queremos que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se rinda, sino que ordene interrumpir las hostilidades. Había señalado así Sergei Lavrov. También insistió en la infiltración de sectores supuestamente neonazis en las instituciones ucranianas y advertido sobre los orígenes judíos de Zelensky. Respondió que Adolf Hitler también tenía orígenes hebreos en esa misma entrevista. En otro orden de cosas, Sergei defendió la decisión de Putin de que el suministro de gas a países hostiles se ha pagado en rublos. Porque el gobierno ruso no tiene acceso a sus reservas en dólares y euros por el bloqueo. Sí, por el bloqueo que tanto Estados Unidos como los gobiernos de Europa mantienen hacia el gobierno ruso. Estos pues obviamente también son sanciones increíbles que siguen tratando de imponer dichas cuando realmente en este ejemplo los gobiernos europeos tienen prácticamente la desventaja, ya que obviamente Rusia es el que provee el gas aquí a la Unión Europea. Así lo marcaba el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Pero, ¿cuál es la postura de China en relación con la invasión rusa? China se ha abstenido de condenar la invasión rusa, ya que tanto ellos como Rusia han mantenido en seguir una vieja política. China, que se opone a condenar al país ruso por las sanciones económicas contra Rusia, pues ellos juntos adoptando políticas contrarias al orden mundial liberal de Occidente. Pero, ¿cuáles serían los riesgos y los posibles beneficios imparciales? China se ganó la gratitud de Moscú de tener que tomar medidas contra los rusos. Xi Jinping destaca que no está solo en su decisión de no condenar a Rusia, ya que tampoco lo hacen países como la India y Brasil. China generalmente sigue el camino que marca Rusia en las votaciones en la ONU, ayudando a obstruir los esfuerzos para censurar a Moscú por su intervención en el conflicto de Siria. China y Rusia son dos de los 5 países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y forman un bloque que frustra las iniciativas de Washington. Los dos países tienen fuertes vínculos económicos. China es el principal socio comercial de Rusia y un importante mercado para el gas natural y el petróleo. Es por eso que China podría interceder por sus aliados rusos por el gran comercio que se mantiene entre ambas potencias nucleares, por el gas natural y el petróleo. Al gobierno chino no le conviene que Rusia se vea afectada, ya que China asimismo se afectaría en su economía y mercado. Que aunque todo esto es condenar y culpar de la crisis económica y energética a Rusia, la verdad es poca. La opinión que se lee del lado ruso, el cual siempre quiso mantener un diálogo con Ucrania y evitar dañar a tanta gente por esta guerra, que parece que el gobierno de Estados Unidos como los europeos desean mantener encendida al imponer sanciones y bloqueos al gobierno ruso, así como de seguir mandando armamento pesado a Ucrania y no de iniciar un diálogo y buscar una vía que lleve a todos a tener una paz que necesitamos todos por la afectación que ya está pegando muy fuerte a todo el mundo. Hasta aquí con esta misión. Si les ha gustado este video, les pido se suscriban al canal, nos regalen un like y lo compartan.
y recuerden que todos somos unos verdugos de la injusticia. Hasta la vista.